En 1966 nació Kentaro Miura, en la prefectura de Chiba, Japón, quien desde los 10 años empezó haciendo su primer manga, y en 1985 empezó a crear sus primeras obras profesionales con el objetivo de pagar su carrera en Bellas Artes. Pero 3 años después, en 1988, publicaría un prototipo de la obra que estaría condenado a dibujar el resto de su vida. Un manga que se convertiría en uno de los mejores de la historia, aclamado por muchos y odiado por unos cuantos. Sin duda, una obra que pasaría a ser un referente, un ícono, un clásico en la industria del manga, cuyo nivel de dibujo se puede considerar uno de los más completos y detallados. Es por eso que hacer este video ha sido un total reto para mí, pues vamos a analizar el arte de uno de los grandes, Kentaro Miura y su obra Berserk. Vamos a empezar hablando de lo que influenció a Kentaro Miura para la creación de Berserk, ya que me parece interesante que sus influencias van desde mangas como Pygmalion, Dodoro, La Rosa de Versalles, como también de cómics de Marvel como El Capitán América, Iron Man, hasta películas clásicas de Hollywood como lo son Conan el Bárbaro, Terminator, Robocop y Star Wars, así como también de videojuegos como Street Fighter y de libros como El Bosco o varias obras de Lovecraft. Pero sin duda alguna, uno de los más grandes influyentes para Kentaro Miura fue Go Nagai, autor de mangas como Devilman y Mazinger Z. Estas y entre otras obras fueron lo que inspiraron y dieron forma de algún modo a lo que hoy en día conocemos como Berserk. Así que con esta información podemos adentrarnos de lleno a uno de los aspectos que ha hecho a Berserk uno de los mejores mangas, el estilo de dibujo. Vamos a tratar de analizar y entender el estilo de dibujo de Kentaro Miura para saber qué es eso que lo hacía tan único y reconocible. Empecemos hablando del proceso que seguía Miura. En una entrevista comentó que empezó trabajando de manera tradicional, pero conforme fue surgiendo la tecnología se fue inclinando más al mundo digital por mera practicidad. Sin embargo, confesó que a veces también recurría a lo tradicional por cuestiones de velocidad, ya que en digital solía atorarse mucho en detalles que son imperceptibles. Ya ven, a los grandes también les pasa. Sea tradicional o digital, Miura empieza con un boceto, el cual va refinando hasta llegar a las tintas, en donde empieza a meter esos detalles tan característicos con distintas técnicas que veremos más a fondo más adelante, dando como resultados dibujos con un estilo que podríamos catalogar como semi-realista. Pero claro, hay varios mangakas que manejan este estilo, pero cada uno tiene cosas que lo caracterizan. Así que, ¿qué es lo que diferencia el estilo semi-realista de Miura a los demás? Bien, pues he pasado los últimos días de mi vida observando minuciosamente cada página de Berserk, desde el tomo 1 hasta el 18, y llegué a una conclusión. Y es que Miura está muy cabrón. De verdad que cada página que pasaba era un deleite visual, era como una droga. Una vez que empiezas no puedes dejar de hacerlo. Y aunque no digo que sea perfecto, sabiendo las condiciones y el tiempo de entrega que te dan en el manga, se me hace increíble que aún así nos entregara páginas tan detalladas y diferentes en cada uno de sus capítulos. Después pensé que hacer este análisis me iba a ser imposible por dos factores. El primero era la habilidad de Miura y el hecho de pensar que no iba a estar a la altura. Y el segundo y principal era que el manga tuvo una evolución y muchos cambios en el estilo de dibujo a lo largo del tiempo. Pero bueno, al final logré deducir el estilo tan complejo de Miura en 3 factores que a mi parecer son los que caracterizan a su estilo. El primero de ellos es la anatomía, y comenzamos como no con las proporciones, las cuales varían según el personaje, ya que podemos ver que en sus personajes femeninos y personajes secundarios suele usar proporciones de 8 a 8 cabezas y media, pero en personajes principales o fuertes como Guts podemos ver cuerpos de 9 o incluso hasta 10 cabezas. Pero sin duda, algo que es muy característico de su estilo es que dibuja las espaldas y los hombros más anchos de lo normal, principalmente en los personajes masculinos. Normalmente el ancho de la espalda es proporcional a 3 veces el ancho de la cabeza, pero Miura hace este ancho de hasta 4 cabezas. En personajes femeninos mantiene un poco más el estándar. Podemos ver cuerpos no tan sexualizados, pero sí con una buena figura, en la cual mantiene líneas más limpias y los músculos apenas marcados, en comparación con los cuerpos masculinos, en los cuales independientemente de la complexión, marca más los músculos, manteniendo una anatomía bastante realista. Pero tanto en hombres como en mujeres hay unas cuantas características que podemos resaltar o destacar en el estilo de Miura en cuanto a la anatomía de sus personajes. Número 1,
podemos notar cómo solía marcar bastante la parte de las clavículas, tanto en hombres como en mujeres. En hombres se puede ver un poco más gruesa o tosca que en las mujeres, y en los hombres también podemos ver que marcaba mucho lo que es el hueso del esternón, que es este hueso que está en la parte superior del torso, en donde se insertan los músculos del pectoral. Incluso podemos llegar a notar estas conexiones de los pectorales. Número 2, las extremidades del cuerpo como las manos y los pies, especialmente en los cuerpos masculinos, en algunas ocasiones tienden a verse más pequeños en relación al resto del cuerpo. Número 3, y creo que es la más notoria, es que los hombros dan la sensación de estar un poco levantados en sus personajes, tanto masculinos como femeninos, lo cual hace que se forme una especie de ángulo de 90 grados entre el cuello y los hombros, a diferencia de lo normal, que es que los hombros apunten ligeramente hacia abajo, formando un ángulo de aproximadamente 110 grados, por decir algo. Es por eso que si vemos un dibujo de Miura, se siente como si tuvieran los hombros un poquito así, ¿no? Como si estuvieran los personajes así y caminaran así. En cuanto a rostros, estos son los que podemos notar que han cambiado más con el paso del tiempo. Sin embargo, estos mantienen un estilo un poco más inclinado al estilo del manga que al realismo, y juega mucho con la forma de estos en cada personaje. Elementos como los ojos los suele dibujar con esta forma base, variando el tamaño según el personaje. En los personajes femeninos e infantiles suele hacer los ojos más grandes y las pupilas más detalladas, como es costumbre en el manga. Las cejas podemos notar que las marca línea por línea, siguiendo un poco la forma. Las narices son un poco más realistas, en especial en los hombres, y varía mucho la forma de esta según el personaje. Podemos decir que Miura partía de una base triangular, y si vemos la nariz de frente solo marca la parte inferior y la parte superior, y la parte del tabique o la parte media la representa con unas cuantas líneas para darle volumen. En las mujeres es un poco más simple, las formas son más curvas, y si vemos la nariz podemos ver que solamente suele marcar las fosas con un par de comillas y representa la forma con tramas muy claritas, muy tenues. Pero si vemos las narices de las mujeres en ángulo, podemos ver que son un poco más complejas y realistas. En cuanto a la boca, no hay mucho que agregar. Pero cuando se trata de bocas abiertas, algo que lo diferencia es que marca cada diente, a diferencia de muchos otros mangakas como Gege Akutami, de quien hicimos análisis anteriormente, en el que pudimos ver que marca los dientes simplemente haciendo la forma de manera muy simple. Sin embargo, Miura podemos ver que marca cada uno de los dientes. Otra cosa que agregar en cuanto a bocas es que las bocas de las mujeres suelen ser muy pequeñitas, con un aspecto como que circular. El siguiente factor es el más evidente del estilo de Miura y creo que puedes adivinarlo. Así es, el sexo. Bueno, no, aunque he de destacar que algo que me gusta mucho es que Miura sabía cómo abordar cada tema en la historia, incluyendo el sexo, lo cual no usaba simplemente como fanservice como otros, sino que también lo usaba para hacer avanzar la historia, para hacer que los personajes evolucionaran o para algo. Siempre todo tenía algún sentido o un motivo. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de la historia, estoy aquí para hablarles de la parte visual, que es algo que quiero dejar claro también, que en este tipo de videos, este tipo de análisis es más enfocado en cuanto al dibujo específicamente. Así que bueno, dicho esto, el siguiente factor que caracteriza el estilo de Miura es, sí, el nivel de detalle. Y es que el señor Miura no solamente recurre a los métodos clásicos del manga como el ashurado, las líneas de acción y el tramado para lograr esas páginas con tanto detalle, sino que también podemos ver técnicas clásicas como el puntillismo o páginas dibujadas completamente a lápiz. Y no lo hacía simplemente para hacer trampa y que la cantidad de detalles disfrazaran ciertos errores o los hicieran menos perceptibles, aunque puede que alguna vez sí que lo haya hecho, porque oigan, también era humano, pero en su mayoría cada detalle, cada sombra y cada técnica aplicada en cada página tenían un motivo, ya sea visual o narrativamente hablando. Así que ¿cómo es que Miura aplicaba cada una de estas técnicas en sus páginas? Pues vamos a intentar averiguarlo. Empecemos hablando de su line art, el cual está constituido por un trazo bastante limpio y uniforme, con muy poca valoración de la línea. Utiliza un pincel dinámico, pero no tan exagerado para lograr esas líneas consistentes y limpias. Para el ashurado utilizaba un pincel uniforme, tipo estilógrafo, que da como resultado trazos más delgados. El ashurado es básicamente una técnica que verás a lo largo de todo el manga de Berserk, la cual es muy utilizada en el manga y en el cómic en general. Se trata de líneas que se cruzan entre sí para dar un efecto de sombra. Podemos ver que Miura realizaba esta técnica con líneas que siguen la forma general del objeto en cuestión,
para después, en base a esas líneas, empezar el ashurado. Normalmente esta técnica la utilizaba para marcar las sombras en partes más claras como el rostro, el cuerpo, la ropa o incluso para dar textura a esta. Después también tenemos otra técnica que vas a ver mucho, que es el hatching, que son líneas paralelas las cuales hacía con un pincel más grueso y un poco más dinámico, las cuales utilizaba para dar el efecto de sombras en zonas más grandes o más oscuras, como en la capa de Guts o el cabello, y también para partes metálicas como en las armaduras. Y no solo eso, sino que ambas técnicas también las utilizaba para lograr efectos como el fuego, dar textura a los fondos para lograr efectos, entre muchas otras cosas. Todas estas técnicas las utilizaba de modos diferentes. Pero todo esto se pone más interesante cuando hay movimiento. Y para explicarte esto, quiero que pongas atención al siguiente ejemplo. Ojo, si no quieres comerte un spoiler, salta a la siguiente parte. Aquí tenemos esta página en la que Guts vence a Boscón cortándole la cabeza a él y a su caballo. A simple vista podemos ver que solamente hay un movimiento, que es el de la acción de Guts cortándole la cabeza a Boscón. Sin embargo, no es así. Hay más cosas moviéndose y hay más cosas pasando en la escena. Y esto el maestro Miura lo sabía representar muy bien, marcando no solamente las líneas de acción, sino que también el ashurado y el hatching siguen la misma trayectoria del movimiento, inclusive el line art, logrando dar ese efecto de movimiento y esa sensación de dinamismo. Y esto, como les digo, no solo en la acción principal, que es la del ataque con la espada, sino que también podemos sentir cómo la cabeza de Boscón sale volando, girando, porque los detalles de esta siguen su propia trayectoria de movimiento, al igual que la cabeza del caballo e incluso la pisada fuerte de Guts. Cada una de estas acciones secundarias siguen su propio movimiento, y esta forma de marcar no solo el movimiento general, sino que acompañarlo con movimientos secundarios hacen que las escenas de acción sean tan ricas visualmente. Todos estos detalles también los acompaña con el tramado, la técnica milenaria del manga. Sin embargo, Miura también juega bastante bien con las tramas y no solamente las usa como un simple recurso para separar al personaje del fondo o para representar medios tonos, no. Él jugaba con la forma de las tramas no solo para dar sombras, sino que también para lograr efectos, dar textura, jugaba con el tono de las mismas y a veces incluso estas tramas son tan poco visibles, pero están ahí sirviendo para algo y casi siempre tienen una función más allá de lo típico. Por último, también podemos notar que especialmente en los primeros capítulos recurría a técnicas clásicas un poco menos usuales en el manga, como por ejemplo el puntillismo, que es básicamente hacer sombras con puntos. Mientras más puntos en una zona, más oscura será esta. Al igual que las increíbles páginas que nos entregaba a lápiz en ciertas escenas como aporte narrativo o meramente visual. Y todo esto me lleva al tercer diferenciador de Berserk, que es la versatilidad. Y esta vez no solo hablo de la cantidad de técnicas que solía usar y cómo las usaba de maneras diferentes para alimentar cada página, ya sea visual o narrativamente, sino que también hablo de la habilidad que tenía para dibujar tantas cosas también, ya que hay que tener en cuenta que al menos en los primeros capítulos él no podía recurrir a las trampillas actuales del dibujo digital. Es un recurso, bro, jaja. Para dibujar, por ejemplo, caballos como él lo hacía, arquitectura como él lo hacía, las armaduras tan minuciosamente detalladas, armas, efectos, monstruos, criaturas fantásticas, y no solo eso, sino que también la forma misma de narrar la historia, la versatilidad en su narrativa. No hay páginas monótonas, no hay páginas hechas al aventón, no hay páginas sin detalles. Y cada página es única en todo sentido. Y ya sé que le estoy cromando mucho el rifle, pero todo esto deja claro que Miura ha sido uno de los mangakas más versátiles y completos en la historia. Pero lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas. Y es que aunque esa cantidad de detalles era en gran parte lo que hacía que las páginas se vieran alucinantes, también era algo que hacía que la lectura fuera más difícil de seguir, pues en muchas de ellas era difícil entender lo que estaba pasando, cosa que hacía que el lector se perdiera fácilmente. Entre eso y algunos fallos en cuanto a contrastes y composición, eran cosas de las que mucha gente se ha quejado. Y aunque los entiendo también a Miura, ya que cuando dibujas y ves algo como Berserk, solo piensas en mierda, ¿cuánto pinche tiempo no le tomó a Miura hacer esa página y esta otra y el tomo completo manteniendo el mismo nivel o incluso mayor?
Esto es algo que definitivamente solo harías si en verdad amas lo que estás haciendo, y se nota que Miura amaba a Berserk, tanto así que buscaba algo inexistente, la perfección. Y fue esa búsqueda de perfección, esa obsesión y la presión de la industria y de la gente lo que lo llevó a descuidar lo más importante, su salud. 白戦車の公式サイトによりますと、漫画家の三浦健太郎さんは今月6日、急性大動脈解離のため亡くなったということです。54歳でした。三浦さんは白戦車が発行する雑誌ヤングアニマルで漫画ベルセルクを連載していました。Miura falleció el 6 de mayo del 2021 de una disección aórtica aguda y no pudo terminar su obra más preciada. La búsqueda de la perfección lo llevó a la perdición. Sin embargo, logró su objetivo, dejarnos uno de los mejores mangas de la historia y volverse una gran inspiración y referente no solo para los mangakas, sino que para toda la comunidad artística, ya que Berserk es eso, arte. Este ha sido el análisis del arte de Berserk, espero que haya estado al menos un poco a la altura, y si me faltó algo recuerden que cualquier aporte se agradece en los comentarios y de igual manera cualquier sugerencia o lo que sea. Sin más, espero que les haya gustado el video, suscríbanse si no lo están, no sean culos, y pues nada, buena vibra a todos, chao chao.